ha pedido el público, vamos a hablar de undershooting y overshooting en inversiones, básicamente cómo hacer una buena inversión sin ser un gilastro, básicamente. Y voy a decir cosas que para el que sabe de finanzas van a ser obvias y otras que van a ser discutibles para el que sabe de finanzas. Como siempre digo, no sé, lo de la volatilidad y debato cosas que están, como que todos están de acuerdo, académicamente al menos. Así que vamos a empezar con lo que estaba relacionado con el video del otro día, que era de undershooting y overshooting. ¿Qué significa esto y cómo ustedes debieran pensarlo para tener alguna especie de chance para ganar guita o no ganar guita? Voy a ir lento para ir organizando mis pensamientos a medida que camino, que tengo una caja en el brazo, un café en la mano y ahora estoy en el centro acá, así que hay bastante gente. Así que vamos a empezar con tema 1. El error más común que veo en la gente que empieza a invertir, ya sea en acciones, en propiedades o en bonos, es que piensan que tienen un insight sobre algo en particular cuando no lo tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que piensan que, por ejemplo, no sé, ahora viene la inteligencia artificial, whatever, y creen que ahí tienen un diferencial en ver algo como que descubrieron América. Y en realidad ese es el consenso del mercado. Esto lo estuve hablando con algunos amigos antes de hacer este video y lo que decíamos como jodida, pero es verdad, es que cuando sale en Infobae ya es tarde. Cuando los medios están hablando de eso, ya el consenso cree eso, por lo tanto vos ahí sos el mercado entero. Entonces, si vos vas a hacer inversiones siempre siguiendo el consenso, es decir, lo que cree la mayoría, que es la que termina poniendo los precios, ahí no tiene sentido que vos elijas, por ejemplo, acciones en particular, que elijas propiedades en particular, que elijas bonos en particular, sino que te convendría ser el mercado. Y ahí sí tiene sentido que vos, no sé, si vas a invertir en acciones, tengas, por ejemplo, BTI, que es un ETF que tiene todas las empresas que cotizan en Estados Unidos, y ahí sos el mercado posta y no creyendo que estás eligiendo 5 empresas y tenés algún diferencial ahí, cuando en realidad las 5 estás eligiéndolas por creer algo que todo el mundo cree, como por ejemplo ahora que la inteligencia artificial es el futuro. Hace 12 años yo empecé a dar clases en la Facultad de Ingeniería, ser ayudante en una materia de emprendedorismo, y un ejemplo que yo ponía, que está bueno, me voy a ir de esta calle para ver si hay menos gente, un ejemplo que ponía es el de las mineras de carbón, ¿está bien? Y lo que yo decía es, muchachos, ¿les parece que la energía va a cambiar su matriz en los próximos años? Todos claramente sí. ¿Creen que el carbón es el futuro? Todos claramente no. Y ahí la siguiente parte era, en ese momento, hace 12 años, las mineras de carbón se vendían, cuando yo daba esta clase, a 5 o 6 veces beneficios. Es decir, el price earning de esas empresas era 5 o 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa ganaba 100 palos verdes, la empresa entera se vendía por 500 palos verdes. ¿Por qué? Porque el consenso era que el carbón no era el futuro. ¿Está bien? Se me está cayendo toda la joraca. Vamos a tratar de agarrarlo diferente. En consecuencia, como el consenso era que el carbón iba a desaparecer, las empresas que sacaban carbón de la tierra se vendían a 5 veces beneficios. Básicamente un regalo entre comillas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de undershooting, overshooting? Si yo creo, por ejemplo yo particularmente, creo que el carbón no es el futuro, pero que sin embargo va a desaparecer a un ritmo mucho menor de lo que cree el mercado, de lo que cree el consenso, yo puedo hacer muchísima guita con ese insight de yo creo que no va a haber más tal fuente de energía para tal año, pero sin embargo no creo lo que cree el mercado en general, que cree que mucho más rápido va a desaparecer ese tipo de energía. ¿Qué pasó, long story short, con esas mineras de carbón? Ninguna quebró. Efectivamente, ahora hay potencialmente otras empresas que le compiten desde otro lado, pero que igual ni siquiera pasó como se suponía que iba a pasar, pero siguen vendiendo, siguen ganando los 100 palos, lo compraste en 500 palos, en 5 años ya recuperaste toda la guita, el retorno fue ridículo del 20 y pico % anual compuesto, y las empresas siguen existiendo, ¿está bien? Entonces, eso es una forma de concebir a una inversión, que es
che, yo estoy de acuerdo con el consenso de que van a desaparecer las mineras de carbón, pero yo creo que desaparecerán en 30 años y el mercado cree que van a desaparecer en 10 años, por ejemplo. Y por eso lo pricean en 5 price earning. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el multiplicador ese de ganancias va a ir achicándose a medida que el futuro está más cerca, ¿no? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los diarios. ¿Está bien? Con los diarios lo que pasaba es que las empresas que hacían diarios se fueron haciendo cada vez más mierda todas y hubo una que empezó a comprar, yo era accionista de esa empresa en su momento, empezó a comprar a todos los diarios en papel que se iban haciendo mierda. De vuelta, vos podías pensar, los diarios en papel no van a existir más de acá a X cantidad de años, y si el mercado castigaba aún más a esa industria de lo que vos pensabas, había guita por ser ganada, ¿está bien? A diferencia de en otras cosas donde quizás es el contrario, es al revés, es decir, che, todos pricean empresas, no sé, en ese ejemplo, por ejemplo, yo también metía a LinkedIn, que en ese momento, ahora ya no, ni siquiera cotiza, pues ya la compraron, pero en ese momento, cuando estaban a 5 price earning las de mineras de carbón, LinkedIn estaba tipo 150 veces price earning, entonces ahí la pregunta era, ¿ustedes creen que LinkedIn puede ganar X veces más de lo que gana ahora? Escuchaba las respuestas y qué sé yo, y la joda era que en ese momento LinkedIn ya tenía una proporción del planeta usando LinkedIn zarpadísima. Entonces, para ganar ridículamente más guita, tenía que cambiar por completo el modelo de negocios, cosa que es una apuesta bastante arriesgada. Entonces ahí también vos podías decir, che, esta es una empresa espectacular, le va a ir súper bien, va a hacer que los accionistas ganen un montón de guita, pero sin embargo no tiene sentido entrar a X valuación, a una evaluación de 150 veces beneficios cuando la empresa ya creció y no es que recién empezó a ganar 2 pesos con 50, donde quizás sí tiene sentido ahí que esté evaluada en 150 veces beneficio. Toda esta intro la hice, medio mal la expliqué, pero creo que se entiende si no me lo repreguntan, para decir esto de los consensos. Es decir, cuando ustedes leen en Infobae que el futuro es tal cosa, y después de leer esa nota en un medio de comunicación masivo, empiezan a creer en esa tesis, tienen que darse cuenta de que no son los únicos que están creyendo en esa tesis, sino que es el mercado en su conjunto, es decir, la mayoría cree en eso. Solo siendo contrarian se puede ganar más guita que el mercado. Eso es una definición básica. Pero la joda es siendo contrarian y teniendo razón, que es muy pero muy difícil. El nivel de venta de humo sensacional que está habiendo en redes sociales, porque cualquier boludo, al igual que estoy haciendo yo, que soy cualquier boludo, agarra un celular, se compra un microfonito y empieza a grabar videos. Ayer estaba viendo uno que me favorité para hacer una reacción después desde la oficina, donde una chica hablaba de Warren Buffett. Y parecía joda el video, parecía ironía, parecía una cosa de humor, y no era humor, era un video potencialmente serio, donde se menospreciaba a Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, donde se menospreciaba el retorno compuesto que él le sacó a su guita, que fue en Berkshire Hathaway, que es su actual empresa de la cual es CEO, 20% anual compuesto. Hagan la cuenta de que pasa 60 años sacándole el 20% a su guita. Googleenlo ahora, Compound Interest Calculator, por ejemplo, y se fijan qué pasa cuando vos le sacas 20% a cualquier guita que tengas. Si vos ahorrás $1.000 por mes y le sacas 20% anual compuesto a tu plata, es una locura total lo que se hace, la bola de nieve sensacional que se arma. Sin sentido, no nos da el cerebro para interpretar eso. Entonces, hoy por hoy, que todos se creen el dios de las inversiones, y es difícil poder bajar un mensaje como yo intento con estos videos de caution, de tipo, che, por un lado tenés el retorno de las inversiones, por otro lado tenés el riesgo de las inversiones. Vos no puedes pretender ganar 20% anual asumiendo el mismo riesgo que el mercado y sin tener ningún insight como la gente. O sea, sin opinar en algo en contrario a todo el mundo, y además de opinar en contrario, tener razón. ¿Está bien? Porque esto es medio bizarro, pero, por ejemplo, yo, y acá viene el segundo o tercer tema relacionado con esto, 2022, para mí era obvio que las propiedades en Buenos Aires estaban ridículamente baratas, había propiedades en buenos barrios regaladísimas, y yo hablaba con todos mis conocidos diciéndole, che, esto no les parece absolutamente demencialmente barato. Y nadie decía, esto es barato.
nadie quería poner un mango en propiedades en Argentina, ¿está bien? Porque el consenso era Argentina es insalvable. En el 2021-2022, yo ahí de vuelta estaba en ese caso con los bonos argentinos rompiendo los huevos, diciendo, ¿no les parece demencial que un bono argentino esté a 17, 18, 19 de paridad cuando la peor reestructuración de deuda después de un default fue con 75% de quita? Era ridiculísimo, mal, totalmente sin sentido. Todo el mundo me respondía, gente financiera, pero que hicieron posgrados, o sea, que están muy, pero muy formados. Su respuesta era, Argentina es uninvestable, ¿está bien? No se puede poner un peso en Argentina a ningún precio. Bueno, ¿qué creen que...? O sea, ese es el consenso, ¿está bien? Hay algo loco también, que es cuanto más vos te relacionás con personas iguales a vos, más terminás pensando lo que piensa la masa. Y en finanzas eso es aún peor. Por eso hay un montón de inversores recontragrosos que se mudan al culo del mundo para no estar influenciados por ejemplo, lo que se opina en Nueva York, que es donde Maguita se mueve. ¿Está bien? Entonces, no hay otra forma, y esto es lo de undershooting y overshooting, es pensar que un flujo de fondos futuro que se descuenta al presente y en base a eso vas a valorar una empresa, va a pasar por arriba o por abajo del consenso. Si ustedes leen cualquier diario estadounidense, van a ver, bueno, de finanzas, van a ver, por ejemplo, Barron's, que es el mejor diario de la historia de la humanidad. Si leen Barron's, van a ver que todo lo que habla ahí es de cuál es el consenso del mercado, cuál es el earnings estimate, o sea, cuánto estima el mercado que iba a ganar en ese trimestre de guita la empresa X, y después si la empresa tipo superó o estuvo por debajo de esa ganancia esperada, que era el consenso. Si ustedes piensan que pueden tener un edge sobre el mercado sin siquiera saber qué es lo que estima el mercado, y probablemente estén muy mal. Entonces, en ese caso, lo más probable es que les convenga ser todo. Comprar, por ejemplo, un ETF tipo BND, que tiene todos los bonos estadounidenses, un ETF BNDX, que tiene todos los bonos no estadounidenses, todos no, pero muchísimos, son miles y miles. Comprar un ETF tipo BTI, que tiene casi todas las empresas que cotizan en Estados Unidos, y comprar un ETF tipo VXUS, que tiene casi todas las empresas que cotizan por fuera de Estados Unidos. Por market cap, lo cual también tiene otro debate que no vamos a dar ahora. Esto creo que es el punto que quería dar hoy. Voy a ver si me da para grabar otro videito breve sobre otro tema que me interesa. Pero el punto, y vuelvo sobre lo mismo, es, se puede ganar mucha guita coincidiendo con la gente, las mayorías, pensando en, che, esta industria va a crecer. Pero sin embargo yo creo que va a crecer menos de lo que cree la industria. Por lo tanto, puedo hacer algo, puedo invertir en algo que se va a mover diferente si la industria crece 10x, como creo yo, por ejemplo, versus 50x, como cree el consenso. ¿Está bien? Y sin timbiar en puts, calls, opciones, futuros, ni ninguna falopa así, sino viendo el escenario competitivo de una industria y viendo tipo, che, si hago una inversión en X cosa, bueno, tiene tal efecto en tal cosa, bla, 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 lo que sea. Y lo contrario también es cierto, lo del ejemplo del carbón que daba en Emprending hace 12 años, y me parece divertido porque al día de hoy pasó una guasada de tiempo y siguen existiendo esas empresas que yo daba de ejemplo, siguen ganando guita y siguen siendo cero queridas. No estoy invirtiendo en esas empresas, no es un consejo de inversión, esta es otra pelotudez total. Si ustedes creen que viendo 2 videos de YouTube van a tener un insight que no tienen los graduados de Harvard y del MIT, que trabajan en Wall Street, que están recontra y performados y qué sé yo, y es muy improbable. En cambio, por ejemplo, en mercados poco transparentes, como el mercado de real estate en Buenos Aires, donde no tenés gente ultra hiper profesional compitiendo, ahí puede ser que haya un pequeño edge en tener algún insight que vos tenés, que la mayoría no tiene, y que puede llegar a generarte algo útil en el futuro. Dicho todo eso, otra cosa es ponerse un parámetro coherente de lo que ustedes podrían llegar a sacarles a su guita en el largo plazo,
teniendo en cuenta que cuando vos sos chiquitito, es decir, tenés poco patrimonio, podés crecer desmesuradamente. Para otro video que quería hacer pero no hice, porque estoy de vacaciones y no tengo tiempo, es que analicé últimos 6 años cómo fue creciendo mi patrimonio año a año, tratando de restarle de alguna forma el costo de oportunidad del capital humano, si querés, ¿está bien? Es decir, che, si yo podría ganar en el mercado tanta guita siendo un inmobiliario medio pelardi en tal lugar, sin ningún riesgo empresario, bueno, ese es mi costo de oportunidad, ¿está bien? O sea, yo no puedo tener un ingreso menor a ese, porque si no en realidad estoy teniendo como una pérdida implícita, a pesar de que no tengo pérdida. ¿Por qué? Porque para redondear los números podría ganar 10 lucas, estoy ganando 8 con mi empresa, tengo un riesgo empresario, es una estupidez absoluta. Entonces traté de sacar ese efecto, el costo de oportunidad, y llegué a que al retorno de mi patrimonio en los últimos 6 años superó el 30% anual compuesto, lo cual no tiene ningún sentido, no es sustentable en el tiempo, no tiene sentido que yo haga videíto contando cómo hice eso y bla, 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 porque no se puede repetir. Y porque además, cuando el número se va haciendo grande, y de vuelta, hagan la cuenta ustedes, pero cualquier número que comience y vos lo compongas al 30% anual compuesto por varios años, te va a dar un número grande. Y cuando empezás a tener un número más grande, es más difícil replicar esos retornos delirantes. ¿Está bien? Entonces, para mí, el benchmark, y con esto liquidamos, habría, si querés, 2 o 3 benchmarks para tener en cuenta. Uno, la inversión más segura de la historia de la humanidad, bonos del Tesoro estadounidense, 3% anual compuesto en periodos largos de tiempo. Esto no quiere decir que vos le vayas a sacar 3%. Hoy los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años no se pagan 4 y pico por ciento. Han pagado más, han pagado mucho menos. Y ahí hay otro concepto también que no tiene ningún sentido, que es el concepto de riesgo. Lo hablaba mucho acá en Estados Unidos, que no sé si saben, por ejemplo, vos sos empleado, aportás a un fondito de jubilación propio, además vas a tener una jubilación del Estado. Por un lado está la jubilación del Estado y por otro lado tenés un fondito propio como si fuesen las AFJP argentinas. Se llaman 401ks. Entonces el empleado aporta, la empresa le replica el aporte o replica hasta cierto monto, o algunas empresas replican hasta cierto monto el aporte en ese 401k, y después tenés la guita invertida en cosas en que en general la mayor parte de la gente no saben que está invertido eso. Y los asesores financieros, que dato de color, el otro día salió en Barron's, lo publiqué en Twitter, es excelente, 40 y pico por ciento de las ganancias de todas las empresas que cotizan en bolsa durante el último siglo entero, 40 y pico por ciento se lo llevaron los asesores financieros. ¿Entienden? Esto es demencial. La industria está muy poco alineada con sus propios clientes, lo cual es de locos. Dicho eso, bueno, los consejos que daban eran, cuando te juntás con un asesor financiero en esto, es que te preguntan si vos querés un perfil conservador, un perfil de medio riesgo o un perfil con mucho riesgo. Estas categorías tampoco tienen sentido, están mal planteadas. ¿Por qué están mal planteadas? Porque la conservadora en general es una cartera llena de bonos, y eso está mal concebido porque, por ejemplo, cuando los bonos pagan una tasa muy muy baja, esos asesores igual siguen hablando de que los bonos son seguros. Y en realidad el bono es seguro si es libre de riesgo, entre comillas, como lo que dijimos siempre, Estados Unidos siempre paga sus deudas, pero tienen una tasa alta, porque en el caso de que la tasa baje y regrese a un promedio histórico, a la media histórica de lo que paga un bono del Tesoro estadounidense, bueno, en esa baja tu bono sube. Pero sin embargo, si vos entras en una cartera de bonos cuando la tasa es 0,5% anual y después la tasa vuelve al 3%, la cartera tuya se hace mierda y el asesor financiero te vendió que era segura y se hizo mierda solamente porque subieron las tasas, que era lo más probable que pasase. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con acciones, que te dicen, no, la cartera superagresiva es acciones. Depende, porque si yo compro acciones a valuaciones totalmente ridículas, por ejemplo, no sé, a 3 veces price earning, es decir, compro una empresa y en 3 años con la propia ganancia de la empresa ya se paga la inversión que yo puse, ahí el riesgo es ínfimo, excepto que la probabilidad de quiebra instantánea sea altísima. En general no pasa eso, porque vos tenés separado el mercado en lo que pasa oferta-demanda por esos títulos, por esas acciones, por esos pedacitos de empresas, y por otro lado, el negocio posta. El negocio posta puede estar cada año ganando más guita, y sin embargo, por algún delirio místico psicológico que la gente se pone de acuerdo en una pelotudez que le da miedo,
bueno, la cotización de la empresa puede ir bajando. Entonces se hace mejor inversión para vos entrar en ese momento, cuando hay una divergencia muy grande entre el valor de la empresa y el precio de la empresa. Eso puede dar para otro video, es un concepto que en general los inversores de valor se la pasan repitiendo todo el tiempo. La diferencia entre valor y precio, el mejor libro de esto es que para Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, que si escuchan a alguien que desprecia al amigo Buffett, no entiende nada, ya por default esa persona no entiende nada. Pues yo, por ejemplo, puedo hablar de Soros, que no me cae bien, que ha sido un gran especulador, y ha sido un gran especulador, y listo. Yo no me pongo a hablar mal de Soros, y tuvo éxito, todo, listo. Cuando vos ves los retornos de los grandes inversores de la humanidad, nadie en un periodo largo de tiempo le sacó más de 30% anual compuesto a su plata. Obviamente, de vuelta ya lo dije, y por eso doy como el contraejemplo mío para que se entienda de, muchachos, si ustedes tienen $100.000, obvio que pueden sacarle 100% anual y quizás no están asumiendo un riesgo delirante, solo que pueden acceder a oportunidades que el inversor que tiene mucha guita no puede acceder. Porque es lo que me pasaba también cuando yo vendía, por ejemplo, hoteles. Vendía hoteles que eran gigantes, hechos recontra hiper mierda, que requerían un montón de humanidad puesta en el proyecto para resucitarlos. ¿Y qué pasaba? Ese proyecto quizás requería $2 millones. Entonces el que tenía 20 palos y estaba dispuesto a poner 2 palos en ese proyecto del hotel, no estaba dispuesto a poner tiempo humano para liderar ese proyecto con sangre, sudor y lágrimas todos los días empujando contra viento y marea. Y el que no tenía un mango estaba dispuesto a poner toda esa humanidad, pero pensaba que era absolutamente imposible conseguir esos 2 palos. Entonces ahí hay un segundo desafío, que es unir esos 2 perfiles, que se podría recontra hacer en Argentina. En países copados está recontra hecho ese negocio, pero en Argentina no. Unir perfiles emprendedores, la joda es que cómo joraca validás que ese perfil emprendedor va a poder liderar ese proyecto sin que tenga un track record previo de eso. Bueno, pero eso ya, la respuesta ya está hecha, en otros países ya se dio esa respuesta, entonces solamente habría que hacer un copycat en Argentina. Hice una mezcolanza de temas, pero mi punto principal es: no menosprecien a los que son grosos de verdad, de locos. Segundo, no terminé con el tema anterior de 3% bonos, 10% acciones, 20% las mejores empresas en la historia de la humanidad. Berkshire Hathaway, Philip Morris, vende productos muy polémicos, pero también se acercó al 20% no compuesto por periodos largos de tiempo y al día de hoy sigue multiplicando el capital de forma descontrolada. Y otro tema que me olvidé que tenía anotado para hablar hoy era sobre la alocación de capital. Y ahí hay un segundo o tercer tema. Por un lado dije que hay que respetar a los que son hipergrosos, pero por el otro lado voy a decir algo que parece una contradicción, que es un montón de gente hace guita guasa siendo muy bueno en un negocio. ¿Está bien? Por ejemplo, imagínense un Messi. Messi con el fútbol, bueno, pero otra persona haciendo botellas o plantando palmeras o haciendo microfonitos o lo que sea. Algo específico en lo cual esa persona tiene un edge y le va súper bien y hace un montón de guita. Pero después esa persona puede ser pésima en la alocación de capital. Y de vuelta, acá hay un sesgo ridículo, que es la mayor parte de los que somos clase media, o de los que éramos clase media, o los que se consideran clase media a pesar de que son hipermillo, todos nosotros pensamos como que el que tiene plata nos puede explicar algo de alocación de capital. Y en la mayor parte de los casos no. Por eso, por ejemplo, Buffett triunfa. Porque agarra empresarios que son muy buenos en un negocio y les saca de encima la parte de la alocación del capital. ¿Por qué esto es súper interesante y es relativamente complejo? Porque si vos sos muy bueno, vas a generar una maquinita que genera un free cash flow zarpado. Todos los meses vas a ganar un montón de guita. ¿Está bien? Si sos muy bueno en algo. Por ejemplo, si sos un inmobiliario muy bueno. Bueno, gana un montón de guita. Si yo después no sé qué hacer con esa guita porque soy pésimo en la alocación de capital, voy a tener un retorno mucho más pedorro del que podría tener si fuese mediocre en la alocación de capital. ¿Está bien? Si yo soy buenísimo jugando al fútbol, esa guita la pongo en el S&P, listo. Largo plazo, en el corto plazo, mediano plazo, puedo perder guita a lo loco, pero en el largo plazo me va a ir bien. O en una cartera diversificada de acciones, propiedades y bonos, como decimos siempre acá. Y ahí vas a hacer el mercado y te va a ir bien y listo. Sin embargo, si vos creés que podés alocar capital, entonces tomás decisiones de inversión. Por ejemplo, vos sos el rey, sos un inmobiliario super crack
Y como sos un super crack inmobiliario, empezás a hacer desarrollos inmobiliarios. Digo inmobiliario como broker, ¿no? Como corredor inmobiliario, que intermedia en operaciones de otros. Como te fue súper bien en eso, ganás una fortuna, empezás a desarrollar edificios. Y ahí sos chotísimo. Cuando sos chotísimo en ese desarrollar edificios, el retorno sobre esa inversión que vos hiciste en esos negocios en los cuales sos chotísimo es mucho peor al promedio del mercado de todos los negocios juntos. Entonces no te convendría haber hecho ningún esfuerzo, porque encima estás poniéndole toda tu humanidad, ganas y qué sé yo, para tener un retorno que está por debajo del retorno promedio de un país civilizado. ¿Está bien? Pues todos esos retornos que dije son de países civilizados. Obviamente, el otro día también salió en Barrons, y estoy citando a Barrons mucho porque lo que hago en las vacaciones es leer ese diario, que no lo puedo conseguir en Argentina. Ahora ya ahora que estoy acá, hice una elucubración para ver cómo conseguirlo en Buenos Aires. Pero otra cosa que decía es que mostraban en una nota, que era gracioso porque aparecía Milei y decía Jaime Milei en vez de Javier Milei, o sea, no sabe ni el presidente de Argentina, no les importamos absolutamente nada, ni siquiera para googlear un segundo cómo se llama el presidente. Aparecía una lista de todo el retorno de los países que tienen mercados bursátiles. Argentina era el primero y era tipo 170 y pico por ciento anual en dólares el año pasado en el Merval. El segundo venía después de Argentina de 170 y pico por ciento anual, venía Turquía 30% anual. De vuelta, 30% anual es ridículo, no tiene ningún sentido. Pero de 30 a 175, ahí pueden empezar a dimensionar lo que es Argentina. Y ese 175% anual que se ganó en el Merval el último año, no es un hecho totalmente aislado que pasó una sola vez en Argentina y que nunca se repite. No, los ciclos son así. Entonces, ojalá que salgamos de esos ciclos que se repiten todo el tiempo, pero como el Merval metió ese 175, un montón de empresas particulares también meten bombazos así descontrolados. Empresas que pasan de ganar, no sé, $200.000 por año a $2 millones por año, porque cambia la macro y no por talento ni por mérito. Entonces esa persona ahora tiene 2 palos verdes de billete para ver qué carajo hace, y si es malo alocando el capital, va a enchotecer su negocio. Entonces lo mejor que le podría pasar a esa persona es que aparezca un Buffett que le compre la empresa o que se asocie de alguna forma con esa persona y que le aloque el capital. Entonces el tipo se dedica a hacer su maquinita de guita que sabe hacer, y después otro que sabe alocar el capital, aloca el capital. ¿Está bien? Hice una mezcolanza tremenda, no sé si se entendió algo, escucho los comentarios, lo que me quieran plantear. De vuelta, repetemos a los que tuvieron éxito. Tampoco seamos ciegos en pensar que cualquiera que tiene guita tuvo éxito o se merece el éxito que tuvo. La vida es un juego probabilístico. Vos podés tomar todas decisiones de mierda y que te vaya bien, y vos podés tomar todas decisiones buenas y que te vaya mal. O sea, no hay ningún mérito en tener guita per se. Sí hay mérito en tener un retorno anual compuesto del 20 y pico por ciento como Buffett por décadas y décadas, del 20% como Buffett en Berkshire Hathaway, del casi 20% anual compuesto como Charlie Munger cuando tenía sus fondos. Bueno, hay un montón de inversores de valor, y lo gracioso es eso también. 80%, no sé el porcentaje, pero la abrumadora mayoría de los que hicieron guita posta, es decir, por arriba del 15% anual compuesto en periodos muy muy largos de tiempo, fueron inversores de valor, con muy pequeñas excepciones como Soros y 2 o 3 personas más que timbeando han logrado resultados súper copados por ser muy buenos en la especulación. Al igual que, por ejemplo, en Argentina, hay gente que gana guita en juegos de esperanza matemática negativa, porque son muy buenos en eso, ¿está bien? Pero imagínense esa persona que es muy buena en un juego de esperanza matemática negativa, ¿cómo sería en un juego de esperanza matemática positiva? ¿Qué quiere decir esto? Juegos donde esperanza matemática positiva sería, si juegas muchas veces ese juego, vas a ganar de forma asegurada, por jugarlo muchas veces por la ley de los grandes números. Sin embargo, jugándolo una sola vez, te puede ir de cualquier forma, porque de vuelta, la vida y estos juegos son estadística, probabilidad. Por eso, y con esto liquidamos, Buffett dice que las habilidades que tiene que tener alguien para que le vaya bien en los negocios y en la vida en general es pensamiento probabilístico, es decir, poder pensar, che, yo tengo a deinmobiliarios.com, que es mi empresa. Che, si hacemos tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de que pase tal cosa, la probabilidad de que pase tal otra y la probabilidad de que pase tal otra? Y ahí hay algo interesante. Esto es lo que dice Buffett, súper respetable. Otra cosa, súper respetable, también exitoso, Nassim Taleb dice que no tiene sentido ese juego. ¿Por qué? Porque hay eventos que no solo no se puede asignarle una probabilidad de ocurrencia a ese evento, sino que ni siquiera se puede saber cuál es el evento, ¿está bien? No se puede ni siquiera deducir qué es lo que va a pasar, menos que menos asignarle una probabilidad de ocurrencia. Pero eso es un debate para otro video. Entonces, primero dice, hay que tener capacidad de estimación. Pensamiento probabilístico. La segunda, capacidad de estimación, que eso yo hago juegos con mis hijos, pero es tipo, si vas a un lugar y le decís, che, ¿cuántas personas hay acá? 100 personas, ¿estás seguro que son 100 o son 80? No sé qué. Ahora que estamos yendo a comer afuera, digo, ¿cuánto gastamos? 45, 50, 35, 105, no sé, lo que sea. Jugar
eso, aunque seas adulto, va a aumentar tu capacidad de estimación, que es algo clave para todo lo que venimos hablando en este video, que es poder pensar en esa tesis contraria, tipo yo tengo una hipótesis que está contraria al consenso, y después la vida real va a validar si tuve o no tuve razón. Bueno, tendrías que tener capacidad de estimación para poder saber eso, ¿no? Y la tercera es poder estimar el valor tiempo del dinero, ¿ok? Que es poder pensar de forma intuitiva, no haciendo un Excel, si vale más, no sé, $100 hoy o $114 en 2 años y medio. Bueno, poder tener esa estimación rápida del valor tiempo del dinero también te ayuda. Entonces, tener pensamiento probabilístico, capacidad de estimación, y la tercera, la acabo de decir y ya me lo olvidé, pensamiento probabilístico, capacidad de estimación y valor tiempo del dinero. Bueno, muchas gracias, leo los comentarios, quiero grabar un videito más, así que esto lo voy a publicar. Y agradezco que me comenten de qué quieren hablar así, sin preparación, sin guión, sin nada, y lo vamos hablando.